Queridos hermanos. Bien, vamos a continuar entonces con la serie que estamos desarrollando cada domingo, Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Ese es el título de la enseñanza que ya llevamos bastantes. Ya yo perdí la cuenta de cuántas enseñanzas llevamos de este tema, pero hemos querido ir profundizando, hemos querido establecer por medio de la palabra los fundamentos que son para la iglesia del Señor, para nosotros, su pueblo, la iglesia del Señor, que hoy día más que nunca debe estar con sus ojos puestos en el Señor, ¿verdad? Y muy fundamentados en la palabra del Señor. Durante 7 semanas estuvimos compartiendo estos 7 mensajes a las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Mensajes bastante fuertes, que no sé si le pasó a usted, pero en mi caso yo quedé meditando, quedé pensando. El Señor me ha llevado a reflexionar en relación a esto, ¿verdad? A reflejar mi vida espiritual frente a estas amonestaciones principalmente que el mismo Señor hace a estas 7 iglesias. Bueno, 5, porque recuerde que 2 fueron halladas irreprensibles, ¿verdad? Pero aún así, de eso sacamos una tremenda lección bastante dura por lo demás. Entonces hoy día queremos hablar este siguiente tema que está dentro de este contexto incluso y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado durante estas últimas 7 semanas. Y vamos a hablar el tema de hoy. No sé qué título ponerle, pero podemos decir, por ejemplo, cristianos que se enfrían, una iglesia que se enfrió, no sé, como usted quiera, el título usted lo pone ahí, ¿verdad? Pero el concepto es este, ¿ok? Muy bien, vamos a leer entonces nuestro texto base que está en Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Hoy día me acompaña Silvana en esta transmisión, ¿verdad? Me está ayudando aquí con algunas letras. También Lolito, también está aquí en este día. Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a dejar ese texto ahí, ¿verdad? La traducción al lenguaje actual, que es una versión más moderna, dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente desaparecerá. Y yo quise buscar también una versión en la King James, que es en inglés, ¿verdad? Traerla al español también sirve bastante para poder hacer una mejor traducción. Y dice así, la King James, pero yo lo voy a leer en español obviamente, dice: y como la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Ahí está entonces este pasaje, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de un cristiano, una iglesia que se puede llegar incluso a enfriar. Esto es parte entonces de lo que estamos leyendo acá en Mateo capítulo 24, versículo 12. Esto es parte de un largo diálogo que tiene Jesús nada más y nada menos que con sus propios discípulos, ¿verdad? Recordemos el contexto, ¿verdad? Que viene Jesús, ¿verdad? Saliendo del templo y justamente se da este diálogo, este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Estamos hablando del segundo templo, ¿verdad? El templo de Herodes, una gran construcción, ¿verdad? Y acá viene Jesús saliendo de este lugar y justamente viene este texto que estamos leyendo. Ahora, no sabemos nosotros, la verdad, cuál fue la serie, si lo queremos llamar de esa forma, o cuál fue el sermón que se compartió ese día en el templo. Pero lo que Jesús le dice a sus discípulos en ese momento, es probable que esto los dejó pensando más de la cuenta, ¿verdad? Porque mire usted lo que dice el texto, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta frase, ¿verdad?, que viene acompañada de todo un diálogo, los deja pensando, ¿verdad?, a sus discípulos. Tal vez para sus discípulos la idea de que alguno de ellos pudiese alejarse de Jesús, ¿verdad?, era algo inconcebible, era algo que no podía estar en sus mentes, ¿verdad? Pero pareciera que Jesús algo les quería transmitir, ¿verdad? Un mensaje bastante duro. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de la conclusión, lo que pensaban sus discípulos, el contexto en el cual se da este diálogo, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Estamos hablando de que
Han pasado casi 2000 años, ¿verdad? Después de este episodio, nosotros ya conocemos la historia. Sabemos lo que pasó con aquellos discípulos, ¿verdad? Sabemos que finalmente uno lo traicionó, me refiero a Judas, otro lo negó, el Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron, no te he visto con Jesús, tú eras uno de sus seguidores. No, yo no conozco a ese tal Jesús, ¿verdad? Parte de la negación de Pedro, ¿verdad? Y otro no creyó en la resurrección. Cuando vinieron los discípulos y dijeron, Jesús ha resucitado, ¿verdad? Él dijo, no. Si yo no meto mi mano en su costado, ¿verdad? Y miro sus heridas y tengo pruebas de que eso, no voy a creer. Me refiero a Tomás, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que sin haber visto ha creído, ¿verdad? Pero ya vemos lo que sucedió acá. Sus propios discípulos, ¿verdad? Traicionándolo, entregándolo, ¿verdad? Otro negándolo y otro no creyendo, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos lo que el grupo de personas que rodeaba a Jesús, ¿verdad? Quizás decimos que malos aquellos, ¿verdad? Pero mira, sería bueno poder examinar también nuestras propias vidas. Ahora, para poder entender un poquito más este pasaje y tratar de hacer una hermenéutica, quizás de una buena interpretación de lo que aquí se quiere decir, sería importante que nosotros podamos ver un contexto, ¿verdad?, a este pasaje. Utilicemos una regla de la hermenéutica y es conocer el contexto inmediato. Vale decir que vamos a ver un poquito los textos que están al inicio. Pero para no leer tanto todo el pasaje, yo acá bosquejé algunos puntos que son importantes. Estuve leyendo ahí en mi Biblia y fui notando los puntos que eran importantes. Acá nosotros vemos en primer lugar que Jesús viene saliendo del templo, ¿verdad? Ya les decía yo que este templo estaba prácticamente recién inaugurado. Era una oda a la arquitectura. Era un templo que era hermoso, realmente. Hoy día existen algunas réplicas que usted puede encontrar por internet y realmente era hermoso. No era igual que el primer templo, pero sí había un esmero, ¿verdad?, en cuanto a la arquitectura de aquel templo, ¿verdad? Entonces Jesús viene saliendo, Jesús viene saliendo de este templo, había participado porque Jesús iba al templo y tiene este diálogo, ¿verdad? Les dice, ¿verdad?, a sus discípulos, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, eso fue una de las primeras cosas refiriéndose al templo. Ahora, acá también vemos que los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. Le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Recuerda que Jesús les está hablando de algo que viene, no muy buenas noticias. Entonces los discípulos le hacen estas tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales de tu regreso, Señor? Le preguntan, por favor, dinos, queremos saber cuáles serán las señales de tu regreso. Y también ellos le hacen esta pregunta que tiene que ver con el fin del siglo. ¿Ok? Ahora, en base a estas preguntas, Jesús les responde, ¿verdad? Siempre el Señor se daba ese trabajo de poder discipularlos, de poder responderles, ¿ok? Recuerde que discípulo viene del griego matetes, que significa seguidor, aprendiz, ¿verdad? Y este grupo de personas que estaban alrededor de Jesús, los discípulos, los apóstoles, estaban en un proceso intensivo de formación. Por lo tanto, Jesús les responde. ¿Qué le responde a estas tres preguntas? Le dice Jesús, ¿saben qué, discípulos? Vendrán engañadores. ¿Qué? Sí, vendrán engañadores, vendrán falsos cristos. Cristo significa ungido. Por lo tanto, el Señor le estaba diciendo, van a venir algunos en mi nombre, pero van a ser falsos, ¿verdad? Y eso mire, de todos los puntos que nosotros estamos viendo, vamos a ver ahora, este es el más importante, los engañadores, los falsos maestros, los falsos cristianos, los falsos adoradores, falsos apóstoles, falsos cristos, ¿verdad? El Señor le está diciendo, van a venir, pronto van a venir. También el Señor le hablaba en este pasaje, ¿verdad? Si usted lo lee completo, también habla de problemas bélicos, ¿verdad? Habrá guerras en distintos lugares. También habla de problemas civiles, ¿verdad? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. También nos habla que van a existir pestilencias, pandemias, virus, ¿verdad? Algo que quizás para muchos de ellos era como impensable, ¿verdad? Pero el Señor les está advirtiendo que esto iba a venir. Si usted se fija hasta ahora,
falsos ungidos, falsos maestros, problemas de guerra, problemas de reino contra reino, pestilencias, pandemias, virus, son puras cosas malas, ¿verdad? Aquí hasta ahora no tenemos ninguna buena noticia, ¿verdad? ¿Qué decir de las crisis económicas? Porque el Señor dice en el texto de Mateo 24, dice que también habrá hambres en distintos lugares, ¿verdad? También esto estamos hablando de que si hay hambre es porque hay una crisis económica. También dice el Señor en este mismo pasaje que van a existir catástrofes naturales, terremotos en distintos lugares, ¿verdad? Bueno, todo esto es lo que Jesús está explicando a sus discípulos, porque ellos habían hecho 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu regreso? ¿Y qué va a pasar con el fin del mundo? Y el Señor comienza a responder. Ahora, sin embargo, acá el Señor les advierte que todo esto tan mal, esta lista de cosas tan malas, es simplemente el principio de los dolores. Es un principio de dolores. O sea, en otras palabras, queridos hermanos, el Señor le está diciendo que esto tan terrible, en realidad era una antesala a algo que iba a venir, ¿verdad? Nosotros podemos entender, por la Biblia, a través del estudio de la escatología, podemos entender que viene un gran juicio sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre el habitante de la tierra, ¿verdad? Y esto tiene que ver, obviamente, con la gran tribulación, ¿verdad? Para otros quizás es más conocido como la semana número 70 de Daniel, ¿verdad? Dentro del judaísmo también se le menciona como el lamento de Jacob, el gran día, el juicio de Dios, ¿verdad? En donde Apocalipsis nos menciona que vendrá juicio sobre la tierra, ¿verdad? Nosotros creemos que la iglesia va a ser quitada antes, ¿verdad? Antes de toda esta catástrofe. Pero acá dice que esto que estamos viendo, este listado de cosas que el Señor les está advirtiendo que van a venir, es un principio de dolores, ¿verdad? Y que si usted hace un check ahí en cada una de estas, se va a dar cuenta que todo lo que aquí se menciona ya ocurrió, está ocurriendo y se va a intensificar con el paso de los próximos días. El Señor viene muy pronto. También acá el Señor le dice a sus discípulos que viene persecución para la iglesia. Recordemos que a pesar de que Mateo es el evangelio para testificar, para evangelizar a los judíos, recordemos que los que están escuchando este mensaje son discípulos, son judíos, ¿verdad? Son judíos, pero en cierta manera podemos decir que serían judíos cristianos, ¿verdad? Judíos que han creído en Jesús, en el Cristo, en el ungido, tienen una revelación mayor. Por lo tanto, acá a ellos, ¿verdad?, como cristianos, si lo queremos llamar así, a ellos les está diciendo que va a venir también persecución. Les está diciendo también que va a venir confusión entre los cristianos. Para esto vamos a leer entonces, vamos a seguir ahí en Mateo capítulo 24, pero vamos a leer versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice así: entonces os entregarán, está hablando a los cristianos, entonces os entregarán a tribulación. Tribulación significa prueba. ¿Y qué va a pasar con esto? Y dice que os matarán. O sea, la prueba va a ser está hablando de una prueba difícil, ¿verdad? No está hablando de te van a despedir del trabajo, te van a decir tonto. No, no. Está diciendo que los cristianos van a ser entregados a una tribulación, a un problema, una dificultad que Dios va a permitir, ¿verdad?, que se los está advirtiendo y que dice que producto de esto también ellos iban a morir. ¿Ok? Entonces leamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A qué le está hablando? A los cristianos. Entonces, el Señor le está diciendo, ustedes cristianos, discípulos míos, van a pasar por tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos por toda la gente, por toda la sociedad. Aborrecido significa es como no te soporto, ¿verdad? ¿Le suena eso, no? Bueno, aborrecidos por todas las gentes. ¿Por qué razón? Simplemente porque usted dice ser un seguidor de Cristo. Eso causa el rechazo de la sociedad. Si a usted le ha pasado, bueno, el Señor acá lo advirtió, ¿verdad? Esto nos demuestra que el Señor no nos engaña. Esto no es un evangelio en donde el Señor nos dora la píldora, ¿verdad? Como que nos engaña, nos dice vamos a tener puras cosas buenas. No, acá el Señor nos está diciendo con claridad a los cristianos: tribulación, muerte, ¿verdad? Ser aborrecidos por toda la sociedad solamente por amar
a Cristo, ¿verdad? Dice que el versículo 10 ya nos dice la consecuencia de todo esto. Dice que muchos, no dice poco, dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos unos y otros? Son cristianos, ¿verdad? Entonces tropezarán y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, ya acá vemos nosotros una palabra fuerte, aborrecer, ¿verdad? Es una palabra bastante que le podemos dar muchas interpretaciones. Pero está diciendo que hay cristianos que van a tropezar y va a haber también este sentimiento de aborrecer, de odio hacia tu hermano. ¿Puede un cristiano odiar a otro? Aquí dice que sí. Y nosotros lo vemos en la vida diaria, ¿verdad? Gente quizás muy buena en las iglesias, muy usadas, qué sé yo, pero con raíces de amargura hacia sus hermanos dentro de la iglesia, competencia entre ellos, ¿verdad? Qué terrible eso, pero se da, ¿verdad? Es parte del crecimiento, es parte de la madurez de los cristianos, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Pero se puede dar, ¿ok? Por eso es importante que crezcamos, hermano, y nos fundamentemos en la palabra. Mire, si usted ahí en su casa tiene algún problema con un hermano de la iglesia, de su iglesia local, hay ahí algún tema que quizás tiene en el corazón, ¿verdad? Que le hace como piedra de tropiezo en su oración, solucione ese problema. La Biblia nos invita, nos ordena, mejor dicho, a que si tenemos algún problema tenemos que abordarlo en privacidad, ¿verdad? Y también la Biblia nos dice que debemos estar en paz con todos los hombres, ¿ok? En cuanto sea posible. Entonces, dice que muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, la traducción al lenguaje actual, este mismo pasaje del versículo 10, dice: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. ¿Sí? Creyeron, ahora dejan de creer. Traicionará al otro y sentirá odio por él. Ahí está, ¿verdad? Versículo 11. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿ok? Ahora, si Silvana, nos devolvemos al versículo 10, acá hay una palabra que amerita analizarla. En el versículo 10 tenemos tropezarán. Esta palabra es importante que la podamos analizar, ¿verdad? Y si usted va a un diccionario de idiomas originales, se va a encontrar con la palabra escandalizo, ¿verdad? Escandalizo, que es la palabra original que se usó para traducir tropezarán. ¿Qué significa escandalizo? ¿Qué significa acá tropezarán? Significa entrampar, significa hacer tropezar, ¿verdad? Recuerda que acá los falsos maestros, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades, el camino difícil, dice que va a hacer tropezar. Pero también acá es importante analizar esta palabra porque otro significado interesante es que es una incitación al pecado, ¿verdad? Y esta incitación al pecado te lleva a la apostasía, por consecuencia. ¿Qué es lo que es la apostasía? Es la negación de mi fe, ¿verdad? Por eso que la TLA dice que sentirán odio, que se traicionarán, que dejarán de creer en mí, ¿verdad? Apostasía. Cristianos que abandonan su fe, ¿verdad? Entonces esta palabra tropezar, escandalizo, significa también, entonces tiene mucho que ver con lo que es apostasía, ¿ok? Ofender, poner tropiezo, etcétera, pero acá el significado principal, ¿verdad? Tiene que ver con incitación al pecado que te lleva a la apostasía, ¿verdad? Se endurece el corazón, producto de las pruebas, de las dificultades, y puedes llegar a apartarte de Dios, ¿verdad? No es que Dios te deseche, eres tú, ¿verdad? Es la persona la cual decide apartarse. Recordemos que la apostasía es una posibilidad, ¿verdad? Pero es algo voluntario. Ok. Todo esto fue el contexto al versículo que hemos propuesto estudiar en este día. ¿Cuál es el versículo? Mateo capítulo 24, versículo 12, que lo tenemos acá en la pantalla, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acá tenemos una palabra aquí importante que es y, ¿verdad? Y. Cuando la Biblia dice pues, y, por ejemplo, está diciendo, tienen que leer lo que viene ahora, que en este caso es el versículo 24, es producto de lo anterior,
¿verdad? Por eso tenemos que leerlo con detención. ¿Y qué dice acá? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Aquí no está hablando de los falsos, aquí no está hablando de los no creyentes, ¿verdad? Porque un no creyente nunca ha estado encendido, nunca ha tenido el Espíritu Santo en su vida. Está hablando de gente que creyó y que por alguna razón se enfrió. Aquí dice que es por haberse multiplicado la maldad, ¿ok? Vamos a analizar también un poquito esto. Hagamos otro contexto más cultural. Ya en los tiempos de Jesús, el fervor y la devoción de los judíos se había enfriado, ¿verdad? Nosotros vemos hoy día las películas, quizás los judíos ahí como muy evocados al estudio de la palabra, ¿verdad? Celosos quizás de la palabra de Dios, pero ya en los tiempos de Jesús, este fervor, esta devoción del pueblo judío se había enfriado. Si analizamos la historia, el enfriamiento de este pueblo judío estaba directamente relacionado con sus líderes religiosos, ¿verdad? No era necesariamente algo relacionado con el pueblo. Esto era algo que tenía que ver directamente con los líderes de la religión judía, ¿verdad? Usted debe recordar que el profetismo, vale decir, los profetas, habían cesado. Ya no habían más profetas, ¿verdad? Ya no habían hombres de Dios que se levantaban diciendo, así dice Jehová. Recordemos que el profeta es la voz de Dios hacia el pueblo. El profetismo había cesado, ¿verdad? Malaquías fue el último. Estaban pasando por un periodo de silencio de parte de Dios, ¿verdad? Hay un periodo oscuro en la historia del judaísmo, ¿verdad? Entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? El Evangelio, o entre Malaquías el profeta y el nacimiento de Jesús, hay un periodo de silencio, ¿verdad? Un periodo oscuro dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces, ese era el escenario, ¿verdad? En el cual se estaba desarrollando la fe en Dios dentro del judaísmo. La religión judía como tal estaba en una de sus peores crisis. Estaban completamente divididos, corrompidos, ¿verdad? Dentro del judaísmo existían muchas sectas observantes, algunas muy estrictas, muy celosas, pero sectas finalmente, ¿verdad? Fariseos, saduceos, escribas, celotes, levitas, algunos que eran corrompidos, otros que eran levitas sanos, ¿verdad? En los mismos esenios, ¿verdad? Que estoy estudiando ahora, gracias al Señor, ¿verdad? Ahí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, acerca de estos esenios de pueblo, ¿verdad? Estaban ahí en medio de esto, ¿verdad? Los esenios ya no soportaron más esta situación y se van de Jerusalén, ¿verdad? Gran parte de los esenios estaban formados por gente que servía en el templo, ¿verdad? De hecho, de ahí viene una teoría con bastante fuerza de que Juan el Bautista venía justamente de este grupo, ¿verdad? Y su papá, un sumo sacerdote de Jerusalén, ahora pertenecientes a esta quizás mal llamada secta. Entonces vemos acá a fariseos, saduceos, escribas, celotes, levitas corrompidos, levitas sanos, esenios, los asirios, samaritanos, etcétera, ¿verdad? Un grupo de personas relacionadas a la fe judía, pero distanciados unos de otros. Por ejemplo, cada grupo era completamente contrario uno del otro. Los saduceos, que yo les enseñé que eran parte de la aristocracia, ¿verdad? De la sociedad, los saduceos no creían en la resurrección. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces cuando ellos se juntaban, tenían estas pugnas, ¿verdad? Hay solamente un momento de la historia, que se los enseñé también, en donde ellos parece que se hacen como amigos, ¿verdad? Pero había un propósito. Ahí traté de recordarle a ustedes cuándo fue. Saduceos y los fariseos, ¿verdad? Se ponen en la buena, como decimos en Chile, pero la razón no era buena, ¿ok? Teníamos también los escribas, ¿verdad? Que eran completamente contrarios a los fariseos. Estaban los esenios, ¿verdad? Que eran completamente contrarios a todos. Por eso se fueron al desierto, al Qumran. Tenemos también los asirios, ¿verdad? Que eran amigos de los esenios. Entonces, esto nos ayuda a entender la molestia de Jesús con este mundo religioso corrompido. No, Silvana, no sé si tú me puedes ayudar de mirar si se está escuchando bien, porque acá me suena un poquito bajito, entonces quiero asegurarme de que estemos
correctamente. Mientras Silvana ahí lo verifica en las redes sociales, sigamos entonces con esta enseñanza. Entonces, esto nos ayuda a entender, al comprender esta división que existía dentro del pueblo judío, nos ayuda a entender por qué Jesús tenía tanta molestia con este mundo religioso corrompido. Los judíos de esa época llegaron a pensar incluso que con la reconstrucción de esta tan lujosa oda, ¿verdad?, a la construcción de aquel tiempo, me refiero al segundo templo, ¿verdad? Ellos pensaban que con esta construcción, ¿verdad?, tan majestuosa, parecía que las cosas espirituales o la relación del pueblo de Israel con Dios iba a mejorar. Pero la verdad, hermanos, nosotros sabemos que las cosas no mejoraron, ¿verdad? Recuerde que Jesús, cuando sale del templo, ¿verdad?, sale del templo, Él está mirando toda esta construcción y es Él quien les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, ya vemos acá que el aguafiesta de Jesús les está advirtiendo que esa gran construcción iba finalmente a desaparecer. Nosotros sabemos que finalmente en el año 70 después de Cristo, ¿verdad?, bajo el dominio, ¿verdad?, del general Tito, Jerusalén es sitiada, es destruida, todo, ¿verdad? Todo, se destruye el templo, se destruye la ciudad y de eso no quedó nada. Entonces ya vemos acá que Jesús les está advirtiendo, ¿verdad? Esto nos recuerda, hermanos, que a Dios no le impresionan las cosas que para nosotros pueden llegar a ser asombrosas. Podemos usar las mejores tecnologías para transmitir nuestros cultos. Podemos contar con las mejores, la mejor infraestructura para la música, de construcción, calefacción, qué sé yo, la mejor comodidad para la iglesia. Me dice que se escucha abajo, ¿no? A ver, vamos a hacer, si ustedes me esperan ahí un poquito, vamos a hacer un cambio de una batería, puede ser eso. A ver, no corten, no se vayan. A ver ahí se parece. Ahí sí parece que está mejor. Ya. Puede ser que se fue la batería. Ya, no importa. Vamos a tratar de que no se nos baje más el volumen. Bueno, entonces yo les decía que cuando Jesús le dice que no va a quedar piedra sobre piedra, de una manera quizás como medio aguafiesta, vemos nosotros que quizás acá Jesús le está diciendo que, mira, no importa lo ostentoso que pueda ser lo físico, ¿verdad? Lo que Dios mira es el corazón. No nos sirve de nada tener las mejores tecnologías, los mejores instrumentos, las mejores voces, lo que usted quiera, lo mejor, ¿verdad? Si no tenemos un corazón que realmente ame a Dios. Salmos 51:17, Salmos 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque luego dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios ve. A Dios no le interesa lo externo, a Dios le interesa tu corazón. Este mismo pasaje, pero en la traducción al lenguaje actual, dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Vamos a leer inmediatamente un texto también que está acá en Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice Juan, capítulo 14, versículo 15? Dice, es un texto muy cortito. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, o sea, si usted ama al Señor, guarde los mandamientos del Señor. Eso está diciendo. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa entonces que nosotros podamos hacer para Él, en servicio a Él, si nosotros no consideramos estos principios de un corazón contrito y humillado, de guardar su palabra, de nada sirve, ¿verdad? Si no tengo amor, de nada sirve. Bueno, volvamos al texto. ¿En qué estábamos nosotros? Me acordé que el aguafiesta de Jesús les está diciendo a sus discípulos
que estaban quizás impresionados con esa construcción de este segundo templo de Herodes, construido en los tiempos de Jesús. Y el Señor les dice, ¿saben qué, muchachos? ¿Les digo algo? No quedará piedra sobre piedra de esto. Acá el Señor les advierte a sus discípulos en este diálogo sobre las dificultades que iban a tener ellos y nosotros hoy día como iglesia suya para poder avanzar en este mundo. En ningún momento nosotros vemos acá a Jesús llamando a sus discípulos y diciéndole, oiga, vengan a mí, sean mis seguidores, y yo les aseguro que ustedes van a ser súper exitosos, les va a ir súper bien, van a tener un tremendo trabajo, ¿verdad? Cada uno de mis discípulos un tremendo auto o camello en ese tiempo, no sé. No vemos eso, ¿verdad? Yo no veo en ningún caso a Jesús hablando de esto, ¿verdad? El que quiere ser discípulo del Señor debe comprender, debe aceptar y debe estar dispuesto a vivir una vida que va a ser muy distinta a la de los demás. ¿Ok? Y esto no es para que tú te quedes, cuando te hagas cristiano, te quedes mirando por la ventana cómo los demás se van al mundo, ¿verdad? Y cómo los demás hacen su vida de una manera mundana, ¿verdad? Y tú estás ahí triste, ¿verdad? No, porque el verdadero cristiano también comprende que esas cosas, ¿verdad? No le benefician, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Dios quiere una iglesia en santidad, pero que podamos experimentar un arrepentimiento genuino, vale decir, un cambio de mente, que lo que nosotros hagamos, que la decisión que hayamos tomado de ser santos para el Señor no sea una decisión religiosa, por imposición, sino que sea algo que yo he entendido, algo que yo quiero vivir, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes ahí en sus casas recuerdan de dónde el Señor les sacó y hoy día ya comprenden que esa forma de vida que teníamos antes para nada nos bendecía, para nada no sacábamos ni un provecho de aquello, y hoy día con mucho gusto, con mucho amor, ¿verdad? Y con comprensión hemos decidido seguir a Cristo y cambiar nuestra vida para su gloria, ¿ok? Entonces el que quiere ser discípulo del Señor debe comprender, debe aceptar, debe estar dispuesto a vivir una vida distinta a los demás, renunciando al pecado, negándote a ti mismo, tomando tu cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Para qué? Para seguir a Cristo, ¿verdad? Y el mundo, producto de toda esta acción, el mundo nos va a aborrecer. Sí, hermanos, el mundo nos va a aborrecer. No pienses que el mundo te va a decir bien, súper. Los mismos jóvenes acá comentan, ¿verdad? Cuando ellos tratan de hacer las cosas bien para el Señor, vemos cómo la gente, la sociedad los ataca. Le dice, pero ¿cómo? ¿Estás bien? Tú tienes un problema. Tú no estás bien, tú estás sufriendo, ¿verdad? No, yo quiero ser agradable a Dios. No, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y la gente se enoja, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque ya el Señor también nos dijo que a las cosas que son malas, este mundo le va a llamar que es bueno. Y a lo que es bueno, el mundo le va a decir que es malo. Bueno hoy día es que la juventud vaya a una discoteca, se reviente, como decimos nosotros en Chile, ¿verdad? En alcohol, en exceso, en drogas, en sexo. Y eso es bueno para la sociedad. Lo pasé, pero espectacular. ¡Qué bien, hijo! ¡Qué bien! ¿Verdad? Y las chicas, las muchachas, los chicos borrachos llegando a su casa. ¡Bien, hijo! ¡Súper bien! Pero que un hijo vaya a la iglesia. ¡No! ¿Pero cómo? ¡Por Dios! Un fanático más en la familia. ¿Te das cuenta que somos completamente contrarios, ¿verdad? Por eso la Biblia también nos dice que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea, tú no te puedes sentir cómodo en este mundo, para nada. Cuando tú te sientes incómodo, como que no calzas, como que... Mira, es porque tu ciudadanía no es de este mundo. Cuando estemos en la presencia del Señor, el verdadero cristiano va a estar, pero, a ver cómo hay un dicho por ahí, ¿verdad? Como pescado en el agua, como pez en el agua, ¿verdad? Nos vamos a sentir perfectos. Este es el lugar en el cual yo quiero estar. Sabes que yo lo paso tan bien cuando me junto con hermanos como ustedes y conversamos, ¿verdad? Nos reímos, tenemos un tema que es el Señor, ¿verdad? Y somos buenos para reírnos, ¿verdad? Y me siento bien, ¿verdad? Y se nos pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Nos extrañamos. Pero que me siento mal cuando tengo que compartir con gente que su tema es otro, ¿verdad? Que su mirada está puesta en cosas distintas a las mías, ¿verdad?
Entonces ahí vemos una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús les está diciendo a sus discípulos que de ahí en adelante, él estaba ahí en ese momento en el templo, ¿verdad? Bueno, ya luego se fueron a un monte, si no me recuerdo lo dice el texto. Pero ahí Jesús le está diciendo que de ahí en adelante, ¿verdad? Está hablando hacia el futuro, las cosas no serían buenas, que no iban a venir felices años, ¿verdad? Esto de que nosotros decimos feliz año, que sea un feliz... No, hermano, no es tan así, ¿verdad? La intención es buena, pero los años que vienen son cada vez de mal en peor, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos por la historia que Jesús les estaba diciendo que vendrían situaciones difíciles a sus discípulos. Y nosotros sabemos por la historia que la vida de la iglesia primitiva, sobre todo los primeros 300 años o 350 años, ¿verdad? Hasta que el famoso Constantino, ¿verdad? Supuestamente se convierta al cristianismo, ¿verdad? Y valida la iglesia cristiana como la religión oficial. Pero antes de eso hubo persecución, ¿verdad? Y los cristianos morían terriblemente, ¿verdad? Hasta ahí la iglesia se mantuvo pura, se mantuvo fiel al Señor. Cuando ya los cristianos no fueron perseguidos, la iglesia se comenzó a infiltrar de falsos. Ya era una moda, ya los hombres querían ser pastores, ¿verdad? Porque habían beneficios de parte de los gobiernos para las iglesias, y bueno, comienza a ser infiltrada la iglesia. Pero la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los primeros 350 años, ¿verdad? Después de Cristo, es una iglesia perseguida, es una iglesia que pasa los peores momentos, ¿verdad? Y que Jesús ya lo había advertido, ¿verdad? Ya les advertía a sus discípulos que vendrían tiempos difíciles, que serían aborrecidos. Ahora, normalmente nosotros ya conocemos esta historia y la recordamos, ¿verdad? La contamos incluso a nuestros hijos, lo comentamos entre nosotros, hemos hecho estudio bíblico, ¿verdad? En relación a estos primeros cristianos que estaban bajo persecución, que tenían que reunirse en catacumbas, ¿verdad? Que eran asesinados junto a sus familias por la causa de Cristo. Y leemos esta parte de la historia como si fuera una simple información y nada más, ¿verdad? Pero no le tomamos el peso de lo que esto realmente significó para esos cristianos para poder llevar el evangelio. Nosotros leemos nuestras Biblias hoy día con una facilidad. Usted descarga su Biblia en su celular, puede leerla si quiere el libro, ¿verdad? Si quiere le cambia la tapa, le pone el color que quiera. Bueno, hay todo lo que usted quiera, pero ¿sabes qué? Se nos olvida todo lo que se sufrió, cuánta gente murió para que esta palabra pudiera estar hoy día en tus manos. Y de esta misma forma también la historia, ¿verdad? Nosotros la mencionamos, pero se nos olvida todo el contexto, todo el trasfondo que hay detrás de esta iglesia primitiva. Entonces, predicar las buenas noticias de salvación en aquel tiempo era cavar tu propia tumba. Toda persona que recibía a Cristo en su corazón sabía que lo que le seguía era el rechazo de su familia, Jesús lo había dicho, iban a ser rechazados por la sociedad, iban a tener persecución, incluso iba a existir tortura física. Hoy día estamos protegidos por los derechos humanos, pero en aquel tiempo no. El cristiano, el que se hacía cristiano, el que decía que Jesucristo era el Señor, que decía que el César no era el Señor, sino que era Jesucristo, esa persona automáticamente por las leyes vigentes de aquel tiempo se validaba, ¿verdad?, para ser un mártir, ¿verdad?, para ser torturado, para ser perseguido, ¿verdad? Esa era la manera entonces de vivir el cristianismo en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces había tortura física, había tortura psicológica y finalmente la cruel muerte. Esta es una de las razones por la cual la iglesia primitiva entonces se mantenía pura al Señor. Ninguno que quisiera jugar a ser cristiano, ¿verdad?, se iba a meter en esos problemas. El que recibía a Cristo en su corazón realmente era algo genuino, ¿verdad? Si yo te digo hoy día, mira, para ser cristiano, tú vas a recibir a Cristo y a los 2 minutos, 3 minutos vas a recibir un disparo en tu cabeza y vas a morir. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Cric, cric, sonaría, ¿verdad? El grillo.
Bueno, nos gusta entonces contar esta historia, nos gusta hablar de los cristianos perseguidos, vemos en YouTube las películas, por ahí hicimos estudios bíblicos, ¿verdad? Muchos se emocionaron, lloraron cuando mostrábamos esta parte en que los cristianos eran devorados por los leones, ¿verdad? Y lloraban, ¿verdad? Así como que... Pero no, yo me recuerdo a varios llorar, pero hoy día los veo, no los veo en la iglesia, ¿verdad? Los veo ahí en el mundo. Pero independiente de esto, ¿verdad? ¿Has pensado en cómo sería tu vida si tú hubieses nacido en los tiempos de la persecución? O sea, que no hubieses nacido en este año 2000 o en el año 1900 y algo cuando naciste, pero que hayas nacido tú quizás en los tiempos en donde los cristianos eran perseguidos, con los ejemplos que te había dicho, o si vivieras, por ejemplo, hoy día en alguno de los países en donde el cristianismo es considerado como un delito, penado por condena de muerte. En China, por ejemplo, ¿verdad? En Corea, ¿verdad? Hay países donde realmente ser un cristiano es ponerte literalmente una soga al cuello. O qué pasa, por ejemplo, si a lo mejor vives en un lugar donde tienes la libertad de reunirte, ¿verdad? De poder adorar a Dios, hay libertad, como en Chile. Pero te toca vivir quizás en una zona tan alejada, en donde para congregarte debes caminar quizás muchos kilómetros bajo la inclemencia del tiempo, ¿verdad? La geografía hostil, ¿verdad? Bueno, sinceramente, hermano, yo creo que seas muy sincero. ¿Estaría dispuesto a ser un discípulo del Señor? Yo les voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que ustedes pudieran responder ahí y pensar, pero respóndala en su corazón, ¿verdad? No es necesario que usted lo responda en voz alta ni nada. Pero, ¿alguno de ustedes ha recibido, después de ser cristiano, ha recibido el rechazo de su familia por recibir a Cristo? Cuando hablo del rechazo me refiero a algo concreto, así como ándate de mi casa, no vas a ser más mi hijo, ¿verdad? No te soporto, ¿cómo se te ocurre, ¿verdad? Hasta aquí llegó mi relación, ya no eres parte de mi familia. Bueno, ¿alguno de ustedes recibió el rechazo de su familia por recibir a Cristo? No estoy diciendo que te dijeron canuto, fanático, no. Estoy hablando de un rechazo real, concreto, ¿verdad? Que ya no le hablen, ¿verdad? Que usted perdió, por decirlo así, a alguien de su familia, a alguien que usted ama, por la causa de Cristo. ¿Alguno de ustedes lo ha recibido? ¿Ha recibido este rechazo, esta indiferencia de su familia por la causa de Cristo? Bueno, ¿alguno de ustedes ha sido amenazado de muerte o alguno de ustedes fue agredido por la causa del Señor? Me refiero en algo físico y también psicológico. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene, por ejemplo, alguna enfermedad en su cuerpo, por supuesto, que lo tiene postrado, ¿verdad? Sin poder moverse, casi en estado vegetal, lo cual obviamente le impide hacer cualquier cosa para servir al Señor. ¿Alguno de ustedes no tiene los medios económicos, por ejemplo, para congregarse y venir a una iglesia? Así estoy hablando de una extrema pobreza. Yo sé que hay un costo, por supuesto, para poder venir a la iglesia, pero estamos hablando de que si nos estamos poniendo en un extremo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes la iglesia le queda tan lejos de su casa que le es imposible poder venir, participar de cualquier actividad que la iglesia pueda tener? ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene un trabajo que le es imposible poder asistir a la iglesia? ¿Alguno de ustedes está en la pobreza extrema que venir a la iglesia lo hace decidir entre comer o venir a la iglesia? Estoy poniendo un ejemplo bastante extremo, ¿verdad? Puede ser que hay gente que le pasa eso, pero yo le pregunto a usted que está escuchando esta transmisión. Ahora que estamos en cuarentena, ¿verdad? Con esta restricción de poder salir, ¿alguno de ustedes tiene una razón para no conectarse a las reuniones que hoy día la iglesia estamos realizando, ¿verdad? Estas reuniones online? Usted está en su casa, ¿verdad? La mayoría quizás puede estar en su casa, cumplir un trabajo desde la casa quizás, pero ¿alguno de ustedes tiene alguna razón para no conectarse a las reuniones de la iglesia hoy día en esta situación de cuarentena? Bueno, es muy probable que todas nuestras respuestas sean no, la mayoría quizás. Sin embargo, por alguna razón que usted sabe, su compromiso con el Señor quizás no es bueno, ¿verdad?
Congregarnos, hermano, yo se lo he dicho muchas veces, pero congregarnos es lo más básico que un cristiano puede hacer. Luego de esto, luego de congregarse, viene cualquier otra cosa que nosotros podamos ofrecer a Dios. O sea, yo no puedo decir, Señor, te amo y te adoro, pero no voy a tu casa, no voy a tu iglesia. Te desobedezco, ¿verdad? No, es que la iglesia es dirigida por hombres, pero el Señor la estableció y nos justificamos, ¿verdad? Bueno, congregarnos es lo más básico, hermano, que podemos hacer. Hoy día estamos en las casas, estamos a un clic de congregarnos, a no ser que se nos cayó el internet. Bueno, puede usted ver después la retransmisión, ¿verdad? Pero congregarnos es lo más básico, hermano, que el cristiano puede hacer. Entonces, estas situaciones, estas preguntas que yo les hago hoy día, nos deja pensando en cuál sería nuestra condición espiritual si realmente viviéramos un evangelio bajo un escenario extremo, como lo que acabamos de mencionar. Si le cuesta hoy día poder acercarse al Señor y servirlo, teniendo todas las factibilidades a su alrededor, imagínense en un escenario negativo. Imagínense. Este tipo de cristianos es de los que piensa que si el Señor viene en el arrebatamiento y se quedan en la tribulación, no se complican porque dice, bueno, total, no recibo la marca y listo, ¿verdad? Y me voy con el Señor después, ¿verdad? Me aguanto 7 años y me voy con el Señor, ¿verdad? O capaz que me corten la cabeza y eso no duele, así que rápido, ¿no? Si yo mejor en la tribulación, ahí me convierto. No, hermano, es una gran confusión, ¿verdad? Si no eres salvo hoy, que es por gracia, que es por fe, menos lo vas a hacer cuando la salvación de tu alma te cueste la vida. Hermano, no se confunda. Usted hoy día quizás está aterrado ahí en su casa por esta pandemia. Imagínate cuando sea la tribulación y estén todos los juicios del Señor cayendo uno sobre otro, ¿verdad? Y el mismo anticristo, el mismo Satanás gobernando abiertamente este mundo. Imagínate. Eso es un engaño de Satanás, el pensar que te vas a salvar en la tribulación, ¿verdad? Yo te recomendaría quizás interiorizarte un poquito más y analizar obviamente tu vida espiritual a través de la palabra y de la oración. Podemos conversar, ¿verdad? Todas estas semanas hemos hablado acerca de esto. Algunos están completamente desorientados hoy día con esta pandemia, piensan que en unos meses más Chile va a volver a ser el mismo de antes. Yo le digo, yo creo que no, ¿verdad? Mire, hoy día quizás esta epidemia está como bajando la curva, vemos nosotros las estadísticas, sabemos que producto de esta nueva, que vamos a volver a esta nueva normalidad, ¿verdad? Van a aumentar los brotes, no sabemos lo que va a suceder, pero lo que yo le digo, sí, es que hay mucha tensión en Chile a nivel social y político. Y viene ahora todo este golpe económico que vamos a tener producto recuerde que nosotros como nación no estamos de marzo, estamos de octubre del año pasado con una crisis, ¿verdad? Que nos ha llevado a cosas terribles. Y probablemente si la pandemia se va, las multitudes van a salir nuevamente a protestar y va nuevamente a resurgir este gran problema, ¿verdad? Esto va a ser terrible. Y la gente, mire, esos microempresarios, esa gente forzada que fueron destruidos sus locales, ¿verdad? Sus negocios, sus emprendimientos, esa gente hoy no va a estar dispuestos, hoy día que se han logrado levantar, no van a estar dispuestos a que nuevamente le destruyan. Por lo tanto, va a haber realmente una pugna, ¿verdad? Social no menor. Entonces, lo que viene a futuro, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero Chile no volverá a ser el mismo de antes, y el mundo entero en general, hermano. Usted está viendo que esto que sucedió en Chile después se replicó en otras naciones, hermanos. En cierta manera, esta pandemia también es parte de la misericordia de Dios porque nos permitió entrarnos a las casas, ¿verdad? Y evitar un poco que esto se siga propagando, si lo queremos ver también desde ese punto de vista. Finalmente, todas las cosas nos ayudan para bien, pero es terrible lo que la sociedad hoy día está viviendo, ¿verdad? Para esta tierra no vienen felices años, no vienen buenas noticias. Cualquier cosa buena que podamos ver hoy día es temporal, ¿verdad? Y esto es producto del mismo engaño del espíritu anticristo que hoy día está gobernando toda la esfera de esta tierra en lo espiritual, ¿verdad? Así que, cuidado, ¿verdad? Algunos tienen la esperanza en una vacuna,
¿verdad? Yo tengo la esperanza en que el Señor venga pronto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ahí en su casa dicen, amén, ven pronto, Señor Jesús? Entonces, no es que yo sea negativo, hermano, no es tampoco que yo sea amarillista o perverso, como algunos por ahí me han dicho, ¿verdad? Simplemente trato de ser sincero con usted. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Por misericordia del Señor, hermano, nos fuimos azotados tan fuerte por esta pandemia como otros países y países vecinos. ¿Usted sabe cómo enfrenta Perú esta situación? Yo conversaba con los pastores de Argentina, de Uruguay, y me decían cómo están enfrentando ellos. No hay ayuda de parte del gobierno, ¿verdad? Hay mucha escasez, ¿verdad? Los centros médicos ya no dan abasto, ¿verdad? Hay pobreza, hermano, y nosotros acá estamos muy bien. Nos guste o no hoy día el gobierno que tenemos, hay recursos, ¿verdad?, para poder distribuir dentro de la sociedad. De buena o mala forma, no estamos tan mal, hermanos. Misericordia del Señor para un país rebelde. Nos fuimos azotados entonces tan fuerte por esta pandemia en comparación a otros países vecinos. Por misericordia del Señor, ninguno de nosotros, hermanos de la iglesia local, se ha contagiado de este virus. Y tampoco tenemos que lamentar muertes de algún familiar cercano, gente muy cercana. No, hermanos. Pero hay otras familias cristianas que sí lo están pasando muy mal. Si tú miras a tu alrededor, te vas a dar cuenta que la mano del Señor ha estado con nosotros en todo momento. Por eso el énfasis de que oráramos, por eso el énfasis que comenzáramos a buscar del Señor, porque es la única forma de estar protegidos en medio de estas dificultades. Tal vez muchos de ustedes han visto no solamente la mano del Señor protegiéndoles, también han visto la abundancia de parte del Señor en sus vidas. Me refiero a lo material, a lo material, no solamente a lo espiritual. Abundancia material en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos. Como iglesia cristiana, nosotros estamos rodeados de una sociedad que es tóxica, que lo único que quiere ver es que las iglesias cristianas sean cerradas. Eso es lo que más anhelan. Hay gente que aquí alrededor nuestro que se alegra porque tenemos la pandemia. Prefieren el virus antes de que la iglesia tenga sus reuniones, que los hermanos lleguen acá. Hay gente que le molesta, por ejemplo, acá del sector, que nosotros nos abracemos, ¿verdad? Cuando nos saludamos acá. Hay gente que le molesta eso, ¿verdad? Pero entendemos de quién viene todo eso, ¿verdad? Entonces, como iglesia cristiana, estamos nosotros rodeados de una sociedad que es tóxica y lo único que ellos esperan es ver que la iglesia de Cristo sea cerrada, sea clausurada, sea destruida. Pero ¿sabes qué? Ya Dios, el Señor lo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pueden destruir los edificios, pueden perseguirnos, pero la iglesia del Señor va a estar siempre viva en el corazón de aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. La iglesia verdadera de Cristo. Si tú eres parte de la iglesia verdadera de Cristo, de ahí en tu casa, amén, gracias Señor por tu misericordia. Entonces somos testigos de cómo se gestan hoy día leyes en esta sociedad, ¿verdad? Donde la maldad, la iniquidad se ha multiplicado. Vemos cómo se gestan leyes que van en contra de los principios bíblicos, el aborto, la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Todas estas son leyes que son muy conocidas por todos, ¿verdad? Ha habido mucha discusión, pero, ok, eso ya se está dando. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a organizarnos y vamos a hacer una propuesta? ¿Vamos a hacer una marcha? ¿Vamos a juntar firmas? ¿Vamos a proclamar quizás a un presidente cristiano? La respuesta es no, hermanos. No, lo que debemos hacer nosotros como iglesia del Señor es predicar el Evangelio y a la vez vivir nosotros eso que predicamos como en santidad, en temor, en temblor y en compromiso con Dios. ¿A cuánta gente le has predicado durante esta cuarentena? Desde marzo a la fecha, 5 meses prácticamente. ¿A cuántas personas ya has llevado a Cristo, a los pies de Cristo? ¿Qué estás haciendo por la causa de Cristo en tu vida? ¿Te ha servido esto para levantarte espiritualmente o te estás desinflando, te estás enfriando? ¿Qué sucede en tu vida?
¿Por qué les estoy hablando todo esto, hermanos? Bueno, es muy sencillo. El texto base que leímos dice que el amor de muchos se enfriará, producto de todas estas situaciones, ¿verdad? Mateo 24:12, vamos a volver a leer, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto nos habla de qué? De apostasía, nos habla de cristianos, ¿verdad? De gente cristiana, de hermanos congregantes de nuestras iglesias, de pastores incluso, de gente del liderazgo de las iglesias que no soportaron las pruebas que vinieron sobre sus vidas y finalmente se enfriaron, finalmente apostataron de su fe. Como nunca maduraron, ni estuvieron dispuestos a crecer espiritualmente, no tuvieron un buen fundamento al momento de enfrentar el mal tiempo, ¿verdad? Y su casa fue destruida. Inmediatamente al decir esto viene un pasaje, quiero que usted me acompañe, en Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 7, 24, un texto muy conocido. Y esto lo vamos a aplicar hoy día a la vida del cristiano. Dice así, Mateo 7, 24. Cualquiera, aquí no dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ok? Eso es lo más importante de este texto, ¿verdad? Que oye la palabra y las hace. ¿Ok? Dice el versículo 25. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Esto se refiere a los problemas, las situaciones difíciles, la persecución, la tribulación, como usted lo quiera llamar. Dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y ahí está la diferencia, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, está diciendo acá de un hombre que escuchó la palabra verdadera, pero no la vivió, ¿ok? No la puso en práctica. Dice entonces, el 27 dice, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, lo mismo que en la anterior, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Ok? Diferencias, una estaba en la roca, que es Cristo, y otra estaba en la arena, ¿verdad? Emocionalmente quizás construida, como usted lo quiera llevar, un evangelio falso, como usted lo quiera proponer, pero acá dice que la que prevaleció fue la que tenía esa construcción sobre la roca. Iglesia con fundamentos bíblicos, sólidos, ¿ok? Entonces, nosotros, hermanos, no quiero poner en cuestionamiento la salvación. Nosotros estamos seguros en Cristo. Nosotros creemos en una salvación por la fe y no por obras. Y junto con esto creemos en una fe que se demuestra en nuestras vidas por medio de las obras, del testimonio, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Jesús nos está advirtiendo la posibilidad de que nuestro amor se enfríe, ¿verdad? Uno de los reproches que le hace el Señor, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis es que ellos dejaron su primer amor. ¿Se acuerda que el primer amor es Jesús? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primer amor es Jesús. Y ellos se enfriaron, dejaron su primer amor, ¿verdad? Y el Señor los reprende. Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, todas comenzaron muy bien, pero 5 de ellas terminaron muy mal. Terrible lo que sucedió con cada una de ellas. Cómo se torcieron. Cómo fue posible que permitieran pecados de grueso calibre metidos en medio de la iglesia, ¿verdad? Solamente 2 fueron aprobadas por parte del Señor. Los Gálatas, otro ejemplo más, comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne, ¿verdad? Ahí está en la frase del apóstol, oh Gálatas, estúpidos, ¿verdad? Insensatos, ¿verdad? Que comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. ¿Qué decir de la iglesia de los Corintios, verdad? Que recibieron muchos dones espirituales, ¿verdad? Hablaban lenguas, sanidades, etc. Y vemos que su cristiana vida, ¿verdad?, en realidad era reprobada por parte del Señor. Ahora, ¿con cuál te identificas tú? ¿Cuál de todos eres? Importante entonces ahí poder analizar esto. Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? Este es uno de los textos más fuertes, ¿verdad? ¿Qué dice? Aquí ya lo tengo en la pantalla. Dice, no todo
el que me dice, Señor, Señor. ¿Qué pasa con ese? No todo el que dice esto, no todo el que reconoce a Jesús como el Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, que ahí está nuestro reino, nuestra ciudadanía, ¿verdad? Los reinos de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, ahí sí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no basta con decir Señor, Señor, sino que tiene que ver con hacer la voluntad del Padre. Leíamos en Juan, ¿verdad? En Juan nosotros leíamos este texto que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo leíamos, ¿verdad? Dice el versículo 22, muchos, nuevamente dice muchos, no poco, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo reconocen como Señor. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, mire lo que hicieron, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le hace la pregunta. ¿Y qué es lo que le responde el Señor en el versículo 23? Entonces les declararé, les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, muchos toman estos pasajes, ¿verdad? Y dicen, es que aquí estos no eran del Señor, eran falsos, nunca fueron del Señor, estaban en medio nuestro. No, mire, como sea, como sea. Acá la Biblia es clara, ¿verdad? Dice la Biblia que algunos van a perder su salvación producto de su apostasía, producto de su negación voluntaria de la fe. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Estamos hablando que producto de la maldad, de las pruebas, de las dificultades, del falso evangelio, de los falsos profetas, el amor de muchos se enfriará. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu Santo, dice, y mire, lo dice claramente, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy día, posteriores, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus, acá espíritus son personas también, predicadores, falsos predicadores, dice, apostatarán de su fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, doctrinas, enseñanzas que nacen nada más ni nada menos que de lo más profundo del infierno, de los mismos demonios. Es claro, ¿no? O sea, está la posibilidad, aquí es claro, dice que hay cristianos que van a retroceder, que van a apostatar, van a negar la fe. Mire, un no cristiano, una persona que nunca ha nacido, una persona que nunca ha sido cristiana, no puede apostatar de su fe. Es absurdo. ¿Cómo va a negar algo que nunca ha sido? Para apostatar debo haber sido un verdadero cristiano, ¿verdad? La salvación está ahí. El Señor nos entrega la salvación por fe, pero esto voluntariamente, por poner atención a falsas doctrinas, producto de las situaciones, lo duro de la vida cristiana, quizás las dificultades, las tribulaciones, comenzó a enfriarse su amor. Si un cristiano no puede apostatar, si alguno de ustedes dice que no, que es imposible, ¿cómo podemos explicar estos pasajes? Vamos a leer 1 de Pedro también, capítulo 5, versículo 8. Dice así, sed sobrios y velad. Velad, es lo mismo que está ahí en Mateo 25, ¿no? Velad, la recomendación. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Obviamente que acá Pedro se está refiriendo, esos alguien son los cristianos, ¿verdad? Satanás no está preocupado de devorar a los que no son cristianos, ¿verdad? Su objetivo es entorpecer el camino de los cristianos, ¿verdad? Y bueno, también no permitir que la gente no cristiana llegue a los pies de Cristo, por supuesto. Pero acá Pedro está hablando de los cristianos. ¿A quién va a devorar? A un cristiano, por supuesto, ¿verdad? Aquí es muy básica esta lectura y su comprensión es fácil, ¿verdad? Si Pedro no hubiese visto un peligro
en esto, ¿para qué va a escribir esta advertencia para los cristianos? Le va a decir, sean sobrios, tienen que estar velando, ¿verdad? Porque Satanás, ¿y para qué? Esto es porque existe esa posibilidad. Recuerde, si la Biblia lo menciona, es porque puede pasar y debemos poner atención a eso. Otro texto, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Si usted se fija en la pantalla, en la parte de abajito del texto, está la cita. Por si no alcanza a anotar, siempre la cita está ahí anotada. ¿Okay? Y de todas formas, los hermanos de multimedia siempre están compartiendo en los chats de estas transmisiones los textos bíblicos. ¿Okay? Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice así. Mirad, hermanos, le está hablando a los cristianos, ¿okay? A los cristianos, que no haya en ninguno de vosotros, cristianos, corazón malo de incredulidad para apartarse, o sea, apostatar. ¿Apartarse de quién? Del Dios vivo. Pregunta. I question for you. I have question for you. ¿Puede un cristiano apartarse de la fe en Jesucristo y tener un corazón malo de incredulidad? La respuesta es sí. Vemos entonces como todos los autores concuerdan en este punto, ¿verdad? Y la posibilidad de que podamos extraviarnos de esa fe de manera voluntaria. Si eres cristiano, puedes eventualmente pecar, sin duda. Si alguno dice que no peca, como ya sabemos en el libro de Santiago, dice que hace a Dios mentiroso. Si tú dices, yo no peco, haces a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero el problema está en que si pecas y pecas y pecas y acumulas ese pecado y lo practicas, ¿verdad? Eso ya me dice que tú no eres de Dios, ¿verdad? O algo pasó con tu fe también, ¿verdad? ¿Cómo está hoy día tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Mira, quizás estás a punto de endurecer tu corazón. Y Dios hoy día te está advirtiendo. Si tú estás escuchando esta predicación, el Señor te está advirtiendo, ¿verdad? Estás pasando problemas difíciles, quizás ves que las cosas no salen bien, no es como tú quieres, y comienzas a darte cuenta que los problemas, las tribulaciones, las dificultades comienzan a agobiar tu corazón y tu mente, y quizás tu corazón se está endureciendo. Pero hoy día Dios te está hablando, ¿verdad? Venid a mí, dice el Señor, los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esto es una palabra no para la gente afuera del mundo, esto es una palabra para los cristianos, ¿verdad? Descansa en el Señor, pero medita, ve tu vida espiritual. No ignores las maquinaciones de Satanás. Date cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Dios te está hablando hoy. Versículo 13 dice, mejor leamos del 12 al 13, ¿ok? Dice el 12, mirad, hermanos cristianos, ¿verdad? Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, aquí viene la advertencia, antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. ¿Por qué cada día? Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. El pastor Chuy explicaba acerca de esto, ¿verdad? Hace algunas semanas en sus predicaciones. Para que ninguno de vosotros, le esté hablando a los cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. Si tú ves que tu hermano se está enfriando, que tu hermano el corazón se le está endureciendo, debes exhortarlo. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Esto de las redes sociales ha enfriado también la relación que nosotros podamos tener como iglesia. El no poder conversar, el no poder vernos, el no poder estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, como sea, hermanos, comencemos a confrontarnos. En el buen sentido, recuerde que la exhortación, la disciplina, ¿verdad? La amonestación debe tener en el cristiano como finalidad su edificación. Pero animémonos también, hermanos. Así que si vemos a alguien que va quedando atrás, animémonos.
Pablo le escribió a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer este pasaje, Primera de Corintios 6, 9. Le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. Ahora, les escribió esto ¿a quiénes? A los corintios, que eran una iglesia cristiana. Les escribió esto porque ellos pensaban que no iban a perder su salvación. Y es igual el día de hoy, ¿verdad? Hoy día incluso se justifica el suicidio. Un pastor muy famoso, ¿verdad? Muy reconocido, ¿verdad? Por su sabiduría, ¿verdad? Por sus libros, sus enseñanzas, está hoy día avalando el suicidio en algunos cristianos, ¿verdad? Vemos muchos pastores que se han suicidado y vemos acá unas enseñanzas, pero cuidado con esto, ¿verdad? Son doctrinas y enseñanzas que no provienen del Señor, doctrinas de demonios, ¿verdad? O como los mismos testigos de Jehová que dicen que no existe el infierno. O el Papa Francisco dijo que dice que el infierno es un estado mental, ¿verdad? Bueno, cuidado con eso, hermanos. Continuemos con Hebreos capítulo 13 y pasemos al 14. Hebreos 3, 13, ahí sí. Hebreos 3, 13 y 14. Dice, antes, aquí viene la advertencia, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, le está hablando a los cristianos, se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que, mire lo que dice acá, retengamos. Esto significa abrazar sin soltar, en el original, retener. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, que esto no varíe. Entonces yo le invito, hermano, a que podamos leer esta carta a los hebreos. El principal factor de riesgo para un cristiano en relación a enfriarse y luego apostatar de su fe es el débil fundamento bíblico. Las falsas enseñanzas, la debilidad, la anorexia en cuanto a la palabra del Señor. En otras palabras más simples, si usted no llena su corazón y su mente de la palabra de Dios, sin duda que van a venir los problemas, van a venir las pruebas, las dificultades y la multiplicación de la maldad que va a estar acá, ¿verdad? En medio de esta tierra, y usted no va a tener ningún argumento en su corazón para poder enfrentar ese día que va a ser malo. ¿Y sabe lo que va a suceder? Va a quedar a la deriva. Por eso es importante que estudiemos la palabra, para que cuando venga la prueba, como vino con Jesús ahí en el desierto, usted pueda decir como Jesús, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, ¿verdad? El Señor respondía con la palabra. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, la tentación a tu vida, tú debes tener la palabra de Dios para poder responder. No hay forma de poder argumentar a Satanás lo que escrito está. Pero si no estudias la palabra, si no la lees, ¿qué vas a hacer? Te vas a comenzar a enfriar, porque vas a empezar a fracasar en tus luchas. Vas a ser derribado fácilmente, porque no estás fundamentado en la roca, en la palabra que es Cristo. Es muy triste, hermano, mirar atrás y ver, me refiero a la vida cristiana, ¿verdad? Es muy triste mirar atrás y ver a muchos cristianos o gente que participó de las iglesias, gente que nosotros vimos sirviendo a Dios con todo su corazón y ver que quedaron en el camino. ¿Sabe por qué? Porque decidieron alejarse. Y aunque lo nieguen, dejaron de creer. Aunque ellos digan, no, si yo sigo creyendo en Dios, dejaron de creer, hermanos. Mire, es cierto esto de la historia del hijo pródigo, que nunca dejó de ser hijo, que se fue, se alejó del lugar de su padre, etc. Pero era uno solo, ¿verdad? Es el ejemplo del hijo pródigo. En cambio, lo que leíamos delante, en Mateo, de los que decían, Señor, Señor, ¿se acuerda cuánto eran? Eran muchos, ¿verdad? Entonces con este mensaje no es mi intención, hermano, hacerlo dudar de su fe. Por el contrario, si está firme, hermano, siga así. Dice la Biblia que el que esté firme, cuide, mire que no caiga, ¿verdad? Lamentablemente muchos hermanos de la iglesia local se están enfriando. Otros están a punto y otros ya se congelaron, ¿verdad? Quedaron ahí petrificados en el camino. En la vida cristiana, cada uno
decide voluntariamente seguir a Cristo. Ninguno puede ser obligado ni metido a la fuerza al reino de los cielos, o si no, eso es religiosidad. ¿Ok? A lo mejor usted está preguntando, Señor, ¿seré yo? Bueno, el Espíritu Santo lo puede convencer porque Él conoce su vida. Yo no. Y menos ahora que ni nos vemos, ¿verdad? Pero el Señor pone esta palabra en mi vida. Puedes estar conectado incluso en todas las transmisiones que hacemos. Y hasta echar de menos las transmisiones, ¿verdad? Y seguir siendo un témpano espiritual. Tiempos finales, ¿verdad? En donde el amor de muchos se enfriará. Hoy estás escuchando esta exhortación de parte del Señor desde la comodidad de tu casa. Tal vez no te sobran los recursos, pero no te ha faltado nada, ¿verdad? Tal vez la mayoría han visto la mano de Dios de una manera abundante sobre su vida, sobre su casa. Pero aún así, hoy te cuesta mucho trabajo buscar de Dios. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque muchas veces atribuimos nuestra relación con Dios a un lugar físico, a un edificio, ¿verdad? Como esto, ¿verdad? Y es como que siento la presencia de Dios más cuando estoy en la iglesia. Y eso no debe ser así. Es cierto que en lo emocional nos gusta estar juntos, adorar al Señor, sin duda, hermanos. Para mí, créanme que, imagínense, yo estoy en este momento aquí solo, ¿verdad? Solo, completamente solo. Yo tengo que imaginar que ustedes están ahí mirando, ¿verdad? Imagínense lo difícil que es hablar. Y me imagino para usted, que está en su casa, lo difícil que debe ser quizás adorar a Dios ahí y quizás no tener no estar ahora con lo que estábamos acostumbrados de tener a nuestros hermanos, ¿verdad? El sonido, qué sé yo, ¿verdad? Pero pareciera que a veces se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no es el lugar físico. Entonces cuidado con eso, hermanos. Si hoy día tú te sientes vacío por el hecho de no poder congregarnos y juntarnos, vacío, no triste, porque triste estamos todos, pero vacío es porque quizás tu evangelio es un evangelio religioso. Y eso, discúlpeme, hermano, que yo sea tan reiterativo en esto, y no es que yo te quiera enrostrar cada domingo que eres un religioso. No, no, no. Yo lo que quiero es que cuando el Señor venga y suene esa final trompeta, que nos vayamos con el Señor y yo mire a mi alrededor y pueda ver a todos los hermanos que el Señor puso en esta iglesia local, podamos estar ahí en la presencia del Señor. Lamentablemente sé, y sinceramente sé que eso no va a suceder. Y quizás muchos de los que están escuchando hoy día no se van a ir con el Señor. Por eso pídele al Señor que te guíe. Y sé sincero, ¿verdad? Una de las cosas que nos ha caracterizado durante estos, ¿cuántos años ya? Casi 9 años de ministerio, justamente es la sinceridad, ¿verdad? No tratar de no mostrarnos como no somos. Seamos sinceros, hoy día Dios te está hablando a tiempo. Hoy deberías tú tener más tiempo, más que nunca, para estudiar la palabra de Dios, para destinar tiempo a tu adoración personal con el Señor, a buscar más de Él. ¿Sabes por qué? Porque hoy día ya no tienes que trasladarte para venir a la iglesia. Entonces, si por ejemplo, yo hice unos cálculos, ¿ah? Si solo asistías el día domingo a la iglesia, Dios en cierta manera te añadió a tu vida 6 horas adicionales para que destinaras estos trayectos, ¿verdad? Pero para que lo destinaras para adoración de Dios, porque era lo que tú antes invertías en tus trayectos a la iglesia. ¿Por qué? Estoy calculando 4 reuniones al mes, 1 hora y media, ¿verdad? No sé, 45 minutos para allá, 45 minutos para acá, ¿verdad? Y quizás 4 horas más, ¿verdad? 1 hora por cada día, que es lo que te demorabas en arreglarte, ¿verdad? Para poder venir a la iglesia. En total, 10 horas, ¿verdad? Si solamente venía los domingos y hoy día no nos estamos congregando, ya tienes 10 horas que Dios te permite libres para ti, para que tú lo puedas invertir en buscar de Dios, en adorar, en estudiar la palabra, lo que tú quieras. Ahora, si tú asistías los días miércoles y los días domingo a la iglesia, entonces este número, estas 10 horas se multiplican y ahora tienes, en vez de 10, tienes 20 horas que Dios te da para que tú puedas buscar a Dios, oración, lectura de la palabra, etc. Dicen por ahí algunos cálculos que se necesitan solamente 44 horas para leer
toda la Biblia, 44 horas. O sea que en un mes podrías leer la mitad de la Biblia, ¿verdad? Tranquilamente. Tienes acá tiempo de sobra, ¿verdad? No podemos decir hoy día que tenemos menos tiempo. Al contrario, deberíamos tener más tiempo. Ya no hay que trasladarse, ¿verdad? Estamos a un clic de conectarnos en la iglesia. Antes había que cambiarse ropa, prepararse, bañarse, los que tienen bebé, preparar las cosas, ¿verdad? Tomar ahí las autopistas, los tacos, todo eso lo que se demora. Eran horas, ¿verdad? Pero hoy día Dios te da esto. ¿Qué decir si tú venías quizás más días a la iglesia? Más horas tienes, ¿verdad? Entonces Lo único que no tienen mucho tiempo hoy día son los hermanos de la multimedia, porque de verdad que tenemos mucho trabajo, más que antes, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Todos deberíamos tener más tiempo para buscar de Dios. Entonces, no puedes decir, es que no he tenido tiempo, es que... No, hermano, porque ahora tienes más tiempo, ¿verdad? Entonces, el enfriarte, que es el tema de hoy, será tu decisión. Y esa es una decisión que va directamente ligada a tu obediencia a Satanás y tu desobediencia a Dios, que te dice busquen a Dios mientras puede ser hallado. Ahora, no te victimices, ¿verdad? Por favor, ni digas, yo me estoy enfriando porque el pastor ya no me dice que me quiere, ¿verdad? No me llama, no, hermano, no sea emocional, sea maduro. Sea maduro, ¿verdad? Y les recuerdo que también ustedes nos pueden llamar, ¿verdad? También nos pueden llamar para preguntar cómo estamos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí yo me alegro cuando los hermanos me dicen, ¿cómo está, pastor? Lo llamaba para eso. Qué bien, ¿verdad? Qué bueno es saber también que los hermanos se preocupan de nosotros como pastores. Me gusta eso, ¿verdad? Pero no digan que se está enfriando porque alguien no lo saludó, porque no sé. No, hermanos, usted está decidiendo enfriarse y eso tiene que ver con su vida espiritual, algo muy importante, ¿verdad? Queridos hermanos, hoy día no tenemos persecuciones cristianas, ni vivimos en una vida carente de todo lo básico, ¿verdad? Tenemos comodidades, sin duda. Te quiero decir que hoy día es la época en donde más guerra espiritual tendremos. Las ideologías son las principales guerras espirituales, en donde más posibilidades que su fe sea probada. Lo cierto es lo siguiente, yo le voy a leer un texto en Mateo, capítulo 24:4, que es el texto que estamos leyendo, ya estamos finalizando. Mateo 24:4, para hacer este contexto. Ya final, respondiendo a Jesús les dijo, recuerden que Jesús venía saliendo del templo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos cristianos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y aquí está el texto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, hermano, me cuesta mucho trabajo pensar que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, amados hermanos, pudiera un día darle la espalda al Señor, pero yo lo he visto. El concepto de apostasía no solamente es decir, no, Dios no existe, ¿verdad? No, eso tiene que ver también con que alguien pueda enseñar una falsa doctrina, ¿verdad? Tiene que ver también con que tu testimonio niegue tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Con tus actos, ¿verdad? Ese pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero con sus actos, con su vida, niegan el nombre de Cristo, ¿verdad? Eso lo podemos aplicar también ahí al apóstata, ¿verdad? Bueno, si esto te suena exagerado, hermano, mira, ¿qué más puedo hacer? Lo que te puedo decir es que
el mensaje a estas siete iglesias del Apocalipsis era duro, ¿verdad? Era duro. Los regaños, dejaste tu primer amor, fuiste permisivo, inmoralidad superficial, la tibieza. Estos son todos los regaños que el Señor le hace a las iglesias en el Apocalipsis. Y la confrontación, lo que Dios le dice que hagan es arrepiéntanse. Arrepiéntanse, sean vigilantes, arrepiéntanse, retén lo que tienes, sé celoso y arrepiéntete. Eso es lo que el Señor les dice ahí, ¿verdad? Como dijo el pastor Chuy en alguna de sus predicaciones, hay un viento del mundo y de Satanás que está soplando sobre la vida de muchos cristianos. ¿Sabes para qué? Para enfriarlos. Y está soplando, ¿verdad? Lentamente, para enfriar la vida de muchos cristianos. Con esto ya termino. 3 textos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 6. Anota ahí también. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y este tercer texto es Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Se los dicté porque los quiero leer. Esto nos dice el Señor hoy día. Si quiere usted ahí en su casa, cierre sus ojos y escuche la exhortación de parte del Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, 6 al 9 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de las cosas que conversábamos en relación justamente a este tema con los pastores de Latinoamérica, de Casa de Oración, era esto de el estar juntos, ¿verdad? El compartir, el crear esta amistad, esta coinonía, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, entre nosotros, ¿verdad? Esto, el estar juntos, ¿verdad? Nos protege del frío que Satanás está soplando sobre la iglesia. Yo los invito, hermano, a que usted pueda permanecer, ¿verdad?, en el Señor, que se acerque. Si se ha alejado, acérquese. Acérquese al fuego, ¿verdad? Avive el fuego del don de Dios que está en usted. Comienza a acercarse a la llama para que sea encendido. No se aleje, participe. Si está mal, diga: hermanos, por el WhatsApp, un teléfono, un audio: hermanos, estoy mal, necesito que oren por mí. A lo mejor ahora estás mal ahí en tu casa, ¿verdad? Bueno, manda un mensaje ahí al grupo de la iglesia, ¿verdad? Y di simplemente: hermano, necesito que oren por mí. Y la iglesia del Señor, la iglesia en la cual Dios te puso, nosotros vamos a comenzar a orar por ti, a animarte, a ministrarte, ¿verdad? Para que seas edificado. Pero tienes que dar ese paso. Tienes que sacudirte, no sigas ahí, no sigas. Fíjate que la hipotermia llega un momento que la persona ya no pudo hacer más, ¿verdad? Hay un momento para reaccionar, pero ya llega un momento que tu cuerpo no reacciona y lo que viene es la muerte. Yo te invito hoy día, querido hermano, a que escuches la voz de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conoceréis
a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es un texto fuerte, ¿verdad? Para analizar, para orar. Vamos a darle gracias al Señor. Quiero que si estás en familia, toma la mano de tu familia, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos, tómale la mano, ¿verdad? Únanse ahí, ¿verdad? Abrácense, ¿verdad? Y vamos a orar. Si estás solo, mira, ahí va mi mano, ¿verdad? Para que también puedas tomarla, ¿verdad? Pero principalmente toma la mano de Jesús, ¿verdad? Y ya sabes, ya lo dijimos, ¿verdad? Si estás pasando un momento difícil en tu vida, di, hermanos, o pastor, me hablas a mí, ¿verdad? Solo. O algún hermano de confianza, como quieras. Pero no te quedes solo. Vamos a orar al Señor en este tiempo. Señor, ya nos has advertido, Señor, que el amor de muchos se enfriará producto de la multiplicación de la maldad, producto de que no se predica la sana doctrina, producto de que ya no se predica tu palabra, Señor, el amor de muchos se enfriará. Señor, aquí estamos delante de ti en tiempos difíciles. Tú ya nos advertías en aquellos tiempos, Señor, en que tu palabra era inspirada. Desde ya tú nos advertías que en 2000 años, hoy día, Señor, vendrían tiempos angustiantes, tiempos difíciles, en donde, producto de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, nosotros no queremos ser aquellos que se enfrían. Nosotros, por el contrario, queremos acercarnos a ti. Queremos comenzar a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Amado Dios, que tu presencia, que lo llena todo, que tu presencia, Señor, que examina nuestros corazones por medio de tu palabra, hoy día pueda hablarnos. Que puedan ser quebrantados los corazones endurecidos. Que podamos ser sacudidos si hemos sido seducidos por Satanás para alejarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti en esta tarde y sabemos que tú nos responderás. Porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Si alguno, un hijo tuyo, oye tu voz, tú entrarás, Señor, y cenarás con nosotros. Y nosotros contigo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy día nos sacudimos en nuestra mente, Señor, espiritual, de todo argumento de Satanás que se levanta en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, para alejarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús es reprendida la obra de Satanás sobre la vida de mis hermanos, Señor. Y aquellos que eran usados poderosamente en tus manos, Señor, aquellos a quien fueron entregados dones espirituales y que quizás hoy día están completamente entumecidos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aviva el fuego, Señor, en sus vidas. Que podamos dar este paso, Señor, de acercarnos a ti, Señor, de abandonar el pecado, de rechazar el argumento de Satanás en nuestra mente y comencemos a acercarnos a ti, Señor. Ciertamente tú vienes pronto, Señor. Cuando vemos que todas estas cosas están pasando a nuestro alrededor, es porque tú vienes pronto, Señor. Y queremos estar contigo. En el nombre de Jesús, avívanos, llénanos, Señor, de tu poder, llénanos de tu presencia, Señor. Danos esa hambre de tu palabra, Señor, para poder hacer bien las cosas para ti, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús, en nuestras vidas. Si hemos dejado nuestro primer amor, que eres tú, Señor, nos arrepentimos y volvemos, Señor, ante ti. En el nombre de Jesús, que tu misericordia nos alcance. Y también oro, Señor, por aquellos hermanos que se mantienen fiel a ti, Señor. Oro para que sean fortalecidos, para que reciban dirección de parte tuya, Señor, y podamos ser edificados los unos con los otros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Te amo con todo mi corazón, Señor, y te pido que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de nuestros hermanos y que no venga Satanás ni los afanes de esta tierra, Señor, y roben esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.
Mis hermanos queridos, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por haber estado ahí en sintonía. Esperamos que todo esto se haya escuchado. Y bueno, estemos en contacto, ¿verdad? Recuerde, los días lunes y los días viernes, si Dios lo permite y las tecnologías también, vamos a estar con nuestro programa Bendecidos. El día miércoles estamos con nuestro estudio bíblico. Así que hay hartas actividades, ¿verdad? Estemos orando al Señor para que prontamente ya nos podamos ver. No sabemos cuándo, pero confiamos en el Señor que tal vez muy pronto lo vamos a poder hacer. Dios les bendiga, un abrazo grande de parte de mí, de toda mi familia. Muchas gracias a los hermanos de Multimedia, estén orando por nosotros y que Dios les bendiga. No olvide visitar nuestra página web en www.casadeoracion.cl. Ahí usted va a poder encontrar, vamos a estar nutriendo esta página web que va a estar ahí, la vamos a poner, pongámosla acá en el monitor, ¿te parece, Silvana? Entonces, www.casadeoracion.cl, usted puede ingresar a esta página web y va a encontrar nuestra radio online, que esperamos ya esta semana esté funcionando las 24 horas de manera constante, ¿verdad? Hemos tenido también algunos inconvenientes ahí, pero ya estamos solucionándolos. Y también va a estar todo el material disponible, ¿verdad? Que constantemente vamos a estar compartiendo como Iglesia del Señor. Así que atentos ahí, comparta esto y lo animo también a que invite, ¿verdad?, a su familia, a sus amigos a escuchar las enseñanzas, ¿verdad?, de tanto de Casa de Oración en México como la de la iglesia local. En el nombre del Señor les enviamos un fuerte abrazo de ánimo, que tenga una linda tarde, que pueda compartir un rico almuerzo ahí con su familia. Y recuerde, si está ahí pasando dificultades, levante su mano, ¿verdad? No sea orgulloso, no sea orgullosa, y queremos también orar por usted y bendecirle. En el nombre de Jesús, nos vamos. Amén. Somos bendecidos, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Amén.